Un saludo para todos ustedes, les habla Enrique Posada. En este momento estoy iniciando nuestro módulo 11 del curso de creatividad que he venido entregándoles a ustedes por este canal. En total son 17 módulos. Este es nuestro módulo número 11. En este módulo vamos a continuar discutiendo técnicas de contacto con el campo de la creatividad. Concretamente aquí nos vamos a referir a la práctica de la contemplación. Contemplación que yo le he dado el nombre de contemplación creativa. Este es un curso eminentemente práctico. Por eso lo llamamos creatividad para la práctica. Creatividad para la práctica. Lo he preparado para todo tipo de personas, ingenieros y personas de cualquier otro campo de la actividad. Están muy invitados a disfrutar de este curso y a compartirlo con personas de todos los niveles. En este curso, en este módulo, trato el tema de la contemplación creativa, tema que he tratado extensamente en mi libro, La contemplación creativa, aplicación de los aforismos de Patanjali a la vida. Es un libro que les aconsejo leer, lo pueden conseguir en algunas de las librerías locales, la librería Gramata, la editorial Libros para Pensar y también conmigo. En este libro entonces hablo extensamente del tema de la contemplación creativa, como lo vamos a ver en este módulo. Hola, retornemos a nuestro curso hablando de un tema que es muy importante, que lo voy a denominar la práctica contemplativa. Es decir, el conjunto de posibilidades prácticas que tenemos para acercarnos a la inteligencia creativa utilizando la capacidad que tiene nuestra mente de detenernos en ciertos aspectos, permitir que estos aspectos vayan penetrando en nuestra conciencia y esto genera en nuestro cuerpo y en nuestra actitud y en nuestra vida efectos que pueden ser bastante interesantes que trataré de describirles. Lo primero pues es volver a nuestro tradicional esquema de sujeto, objeto y método, entendiendo que el sujeto es el que toma las decisiones, el que tiene intenciones. El método es la acción que uno puede emprender. Y el objeto viene a ser entonces el tema de la realidad práctica y cómo interactuar con la realidad práctica. O sea, los impactos que vamos a tener con nuestro tipo de actividad. Entonces, la contemplación pertenece a la familia de métodos relacionados con la meditación que ya describimos en el capítulo anterior, en el módulo anterior. Esencialmente lo que hacemos en la contemplación es una forma de meditación. O sea, se inicia con la meditación tal como lo hemos descrito. O sea, nos sentamos cómodamente, cerramos los ojos, permitimos que pase 1 o 2 minutos simplemente ahí colocados, sin nada especial. Y luego empezamos a trabajar con la atención recurrente, poniéndole cuidado suavemente a algún sonido o algún aspecto o alguna idea. Puede ser la respiración, es la que les he recomendado. Y así pasamos 10, 15 minutos según el plan que teníamos. Bueno, si vamos a hacer contemplación, entonces transcurrido ese tiempo en el cual la mente está
digamos, quieta, está tranquila a través de la meditación. Entonces vamos a empezar a trabajar la contemplación como una adicional. Entonces lo que hacemos es que ponemos la atención sobre un asunto que queramos contemplar. Por ejemplo, la felicidad. Entonces le ponemos atención a la felicidad, lo que ello significa para nosotros un momentico, sin analizar, sino simplemente atención en la felicidad. Nos quedamos un momentico ahí y luego en forma natural se pierde esa atención y la volvemos a traer, volvemos a prestar atención a la felicidad. Lo hacemos 2, 3 veces. Luego podemos escoger otro tema. Por ejemplo, le podemos poner atención al sol, al sol. Entonces ponemos atención al sol. En forma natural se va a perder la atención. Entonces cuando volvemos a caer en cuenta de que se nos fue la atención, le volvemos a poner atención al sol. Otro momentico. Y lo podemos hacer 2, 3 veces. Podemos escoger otro tema de atención. Por ejemplo, nuestro sistema nervioso. Le podemos poner atención a nuestro sistema nervioso. O le podemos poner atención a la vista. O le podemos poner atención al sistema digestivo. O le podemos poner atención a la luna. O le podemos poner atención a escribir. O a dibujar. Cuando ya decidimos que hicimos la práctica contemplativa, dejamos de hacer la práctica contemplativa, nos quedamos quietos, con los ojos cerrados, un par de minuticos sin hacer nada más, y luego, muy lentamente, abrimos los ojos. Lentamente abrimos los ojos. La colorida explicación del origen de las cosas. Ha explotado el origen de las cosas en una espiral de colores. Ya todo está claro. Las obras son amores y los amores son colores que hacen la vida más hermosa. Con las prácticas contemplativas se genera en nuestra vida algo muy importante, que le va a dar el nombre de la evolución. La evolución. O sea, esta recurrencia sobre temas como los que mencioné y cualquiera otro que ustedes quieran utilizar, va generando unos flujos internos de retroalimentación, unas tomas de conciencia que son bastante evolutivas. Esto lo estudió muy bien Patanjali, la persona que concibió estas prácticas contemplativas, y él en su libro que se llama Los Yoga Sutras de Patanjali, que es un libro que yo lo traduje al español y que lo denominé La Contemplación Creativa, en el cual yo explico un poquito todo esto y hago detalles de la realidad que he vivido haciendo este tipo de prácticas durante años.
lo complemento con algún trabajo literario y me detengo un poquito en lo que Patanjali menciona que se logra con este tipo de prácticas. Lo que se logra es una evolución en muchos aspectos, aspectos físicos, aspectos espirituales, aspectos mentales, aspectos de conocimiento. Estas prácticas fueron descubiertas en Occidente hacia el siglo XIX y causaron mucha inquietud porque Patanjali habla del desarrollo de ciertos poderes. Yo lo he tomado por el lado del desarrollo espiritual, el desarrollo mental, el desarrollo corporal, y he visto que efectivamente lo que Patanjali menciona tiene muchos visos de realidad, y entonces yo he adaptado estas prácticas para que las podamos entender, y es lo que estoy comentando con ustedes ahora. Entonces, uno está sujeto en la vida a unos flujos, que los podamos llamar el flujo poderoso del amor. Del amor, que es el pegante que mantiene todo organizadito, que mantiene las conexiones entre las personas, que mantiene las conexiones en el universo. Es una fuerza ligante, una fuerza que une. Y esta fuerza para nosotros pues tiene que ver con todo lo que somos en la vida, nuestra supervivencia, nuestro nacimiento, nuestra muerte, la forma en que nos comportamos con los demás, la forma en que buscamos el conocimiento, la forma en que nos reproducimos, la forma en que somos padres y madres, toda nuestra historia antiquísima que viene con los genes, todo está relacionado con unas uniones que yo llamo los flujos del amor. Entonces, cuando uno hace contemplación sobre distintos aspectos, lo que está haciendo es poniendo a circular esos flujos ligantes entre la conciencia mía y los objetos. O sea, yo le pongo atención a un objeto, a una idea, y entonces voy estableciendo relaciones amorosas, relaciones de contacto, relaciones de empatía con esa idea. Y eso genera en mí una evolución que luego me va a servir en la vida para ser muy efectivo en mis actividades y muy creativo, porque cada vez que yo hago este tipo de relacionamientos surgen nuevas posibilidades, y la unión de todas esas nuevas posibilidades es lo que yo me atrevo a llamar la evolución, y de eso les estoy hablando a ustedes acá. Ahora, ¿qué contempla uno? O sea, estos objetos que uno escoge para contemplación, ¿cuáles son? Pues Patanjali propuso por ahí unos 40 o 50 objetos de contemplación, muchos de ellos relacionados con el cuerpo, con los sentidos, y eso nos indica que la contemplación del cuerpo es bastante interesante. Y también la contemplación de las potencias mentales. Las potencias mentales es lo que tiene que ver con la imaginación, lo que tiene que ver con la intuición, lo que tiene que ver con la capacidad de razonar, con las emociones. Todos estos aspectos vale la pena contemplar. Y también vale la pena contemplar aspectos del mundo físico, aspectos del universo, como los ríos, el sol, las estrellas. Y también vale la pena contemplar aspectos de la realidad propia de uno, como algún proyecto que uno está realizando o algún aspecto de la vida que uno quiere observar, por ejemplo el pasado o el futuro, o contemplar relaciones o contemplar amistad. Aspectos relacionales, también es muy valioso contemplar aspectos relacionales. Entonces, cuando uno hace esto, hay una evolución y también hay unos poderes. ¿Qué son poderes? Poderes son habilidades que se van desarrollando con las cuales uno puede manejar la vida mejor. Si yo desarrollo más capacidad para ver, desarrollo la vista, más fácil todo para mí. Y esto se hace contemplando la vista, contemplando el sentido de la vista. Si yo desarrollo la capacidad, por ejemplo, para ser fuerte y no cansarme y tener energía grande, es bueno para mí. Y esto lo puedo estimular desarrollando
mi cuerpo o desarrollando contemplación sobre mi cuerpo o puedo contemplar algún animal que sea fuerte, un animal que tenga la sensación de fortaleza, por ejemplo, como un elefante. O puedo observar velocidad, observando o contemplando un caballo, o capacidad para desplazarme en el espacio, contemplando un águila, o sentimientos de fluidez, contemplando un río, o sentimientos de inmensidad, contemplando el mar, o sentimientos de vastedad, de enorme conjunto, contemplando el universo, contemplando las estrellas. Entonces, sucede así, que los colores del universo, todas las matices que tiene el universo, se confunden con mi cuerpo y con mi conciencia. Y entonces yo me vuelvo agua, me vuelvo fuego, me vuelvo flor, me vuelvo luces que se reflejan, me vuelvo la inmensidad que brilla a lo lejos. Y entonces eso lo traigo a la vida. Lo traigo a la vida de una manera suave, de una manera sutil, pero real. Entonces mi vida se va transformando. Y así puedo descubrir comportamientos y leyes. Y puedo plantear ciertos comportamientos. Puedo decir ciertas frases. La contemplación de las montañas, el sentir y el acercarse a las montañas es algo que todos tenemos desde siempre. Desde siempre tenemos eso, sobre todo cuando somos gente de la montaña. Quiero compartirles un poema que tiene que ver con estos asuntos de contemplar la montaña. Se llama La reina de las montañas. Conocí a la reina de las montañas. La vi muy imponente, allá a lo lejos, rodeada por una corte cordillerana, coronada por unas nubes azules, bella, dominando las distancias. Le pedí audiencia contemplativa y ella me dijo que estaba dispuesta a dejarse contemplar y así se quedó, abierta a mis ojos y a mis trazos, allá arriba, acá abajo, cercana a su voz. Me susurró secretos montañeros, fórmulas reales para vivir, palabras de color verde sereno, matizadas con tonos azules, mezcladas de agua, tierra, cielo y fuego. Puedo llegar a experimentar ideas poderosas. Por ejemplo, en el corazón de todas las cosas existe una chispa divina. Caigamos en cuenta de esa frase. En el corazón de todas las cosas existe una chispa divina. Claro, la contemplación de las cosas me pone en contacto con la fortaleza que brilla en las cosas, con la magnitud de las cosas, y es lo que yo llamo la chispa divina. O frases como esta: somos flujo interminable. Poderosa frase, donde yo me descubro a mí mismo como un elemento que se mueve por el sistema de vida, regresa, nunca cesa de fluir, de interactuar. Si me descubro a mí mismo como flujo interminable, se me abren grandes posibilidades de contacto y dejo de estar aislado, dejo de estar introvertido, dejo de estar encerrado y entiendo que soy parte de una gran cantidad de movimientos que hay en el universo. Yo soy parte de eso. O cuando, por ejemplo, caigo en cuenta de que yo soy el creador de la realidad. Y entonces expreso una frase que dice: soy el creador de la realidad. O digo,
como observador, yo creo la realidad. Como observador, yo influyo en la realidad. Yo ayudo a establecer la realidad. Caigan en cuenta de eso. El poder que tiene creativo. Cuando yo me doy cuenta que mediante la observación, que es un elemento delicado, yo creo realidad. La observación crea realidad. La observación, el ser testigo, crea realidad. Si uno se da cuenta de eso, imagínense el poder creativo que tiene la observación. O cuando uno se da cuenta de que en la vida hay muchas incertidumbres, muchas cosas que uno no controla, muchas cosas que no sabemos, pero sabemos que detrás de toda esa incertidumbre hay milagros, hay posibles milagros. O sea, que detrás de la incertidumbre, de la variación, está escondido el milagro, la gran sorpresa. Cuando yo tengo esa habilidad para no perturbarme por las dificultades en los proyectos, por todos los enredos que se generan, y sé que detrás de todo está escondido un hermoso milagro que va a permitirme superar las dificultades. ¿Y qué tal si me doy cuenta de que existen opuestos y entonces los puedo observar? Yo puedo contemplar opuestos, puedo contemplar alto, bajo, lejano, cercano, negro, blanco, luminoso, apagado, duro, blando. Muchos opuestos. Y entonces darme cuenta que los opuestos, o sea, la oposición en las cosas, lo que existe opuesto en las cosas, realmente hablando, nos da liberación, nos permite salir de las limitaciones. Porque cuando yo miro un objeto y observo su opuesto, estoy ampliando los objetos y viendo que hay una evolución hacia el opuesto. Por lo tanto, los límites tienen un sentido muy distinto. Y cuando yo empiezo a trabajar con las cosas, con el universo, con el sol, con la luna, con los ríos, empiezo a notar una unidad, una conciencia de que todo eso es como si yo fuera, ya hemos hablado de eso, yo soy el universo soy yo, entonces ya me atrevo a decir, todo lo que existe en el cosmos es inseparable, me atrevo a decir ese tipo de cosas, todo lo que existe en el cosmos es inseparable. Y cuando yo empiezo a trabajar con la realidad y me doy cuenta que eso tiene aspectos, no únicamente el primer aspecto que se ve, sino que hay aspectos ocultos, que los descubro con la mirada, con la investigación, destapándole a las cosas sus aspectos superficiales y empiezo a ver la profundidad, haciendo preguntas. Y luego me imagino que también hay una realidad que yo puedo crear, lo que pudiera ser. Entonces está lo que se ve, primer aspecto, lo que está oculto y lo que pudiera ser. Entonces veo ahí los distintos niveles de la realidad y me atrevo a decir, hay varios niveles en la realidad. Lo digo como un hecho de conocimiento. A nosotros el miedo nos enreda, nos frena, los temores nos hacen tener mucho susto para actuar, mucho susto para hablar, muchos miedos hacen que no escribamos, que no cantemos, que no dibujemos, que no nos atrevamos a hablar en público, que no nos atrevemos a emprender un proyecto. Y cuando entonces uno empieza a jugar con estas prácticas contemplativas, lo que encuentra es que hay un eterno presente. Que hay un eterno presente, entonces podemos decir que el miedo se disuelve cuando entendemos que hay un eterno presente. Las prácticas contemplativas también nos permiten como visualizar los tamaños relativos de las cosas, porque yo tengo contacto con extensiones y con pequeños elementos. Entonces me doy cuenta también de que por toda parte de influencias, y puedo decir, lo pequeño influye. Y eso es importante.
Shoemaker decía, lo pequeño es hermoso. Es la conciencia de que los elementos pequeños son muy importantes. Si nos damos cuenta de eso, empieza a haber más justicia en el mundo, más sentido de las proporciones. Entonces, si yo soy capaz de captar a través de la contemplación de que lo pequeño es importante, también me doy cuenta de los detalles en mis proyectos para no enredarme en mis proyectos y se me destapa la energía creativa que es capaz de resolver los pequeños detalles para que no me enreden los pequeños detalles en los proyectos. Y finalmente, como otra frase contemplativa, es el papel de las crisis. Las crisis, todo lo que nos enreda, todo lo que viene que no nos lo esperábamos, que nos obliga a hacer cosas que no estamos preparados para hacer. Las crisis son elementos también que deben contemplarse y también a través de la contemplación yo me doy cuenta de que la crisis es simplemente una oscilación del sistema, del universo, de mi vida para cambiar de nivel. A través de las crisis yo cambio de nivel. Bueno, ahí les he presentado una serie de resultados prácticos de la contemplación. Se los he puesto también organizaditos en un dibujito que hice para que caigamos en cuenta de que estas prácticas realmente despiertan aspectos muy interesantes de la vida, todos los cuales están muy relacionados con los desarrollos de la física moderna, de la física cuántica. Hay paralelismo clarísimo entre la física moderna y los desarrollos de la conciencia que se logran a través de este tipo de prácticas. Es natural que haciendo las prácticas contemplativas las personas nos volvamos más sensibles sobre la realidad, y esto en muchos de nosotros conduce hacia alguna forma de expresión literaria, por ejemplo la poesía. Entonces les quiero compartir algo que escribí sobre una imagen que bosquejé en uno de mis viajes y lo relacioné con mi contemplación de lo que es la mujer. Mujer, eres como una leyenda, toda una epopeya infinita, un poema de palabras delicadas y sensibles, toda llena de símbolos te deslizas por mis sueños. En ti están escritos los arcanos, los mágicos encantamientos que convocan la energía del amor imposible. Todo lleno de símbolos es cada espacio de tu cuerpo. En tus manos tienes el secreto que desata los misterios, que resuelve los más ocultos acertijos. Todo lleno de símbolos es todo instante de tus tiempos. Entonces, en estos contactos con el poder interior, con la inteligencia creativa, con la mente profunda, ya hemos visto entonces que hay elementos de recurrencia que llamamos la meditación, elementos de recurrencia sobre temas que llamamos la contemplación, y todo eso nos permite poner atención en aspectos concretos, que es lo que llamamos la concentración. El conjunto de esos elementos es la contemplación creativa, todo el paquete este. Y la contemplación creativa la llamaba Patanjali con un nombre sánscrito que es Sanyama. Yo lo he traducido como la contemplación creativa. Y en la contemplación creativa visibilizamos aspectos del conocimiento y también hacemos descubrimientos. Y al hacer descubrimientos, obviamente yo voy acopiando distintos aspectos y voy formando un cuerpo de conocimiento que hace parte de una nueva creación que yo voy a hacer, de un nuevo establecimiento, de un nuevo libro, de una nueva forma de concebir las cosas, de una nueva forma de mirar la realidad y sacar conclusiones, de nuevas leyes, de nuevos condicionamientos. Entonces, yo así voy estableciendo realidades entre la práctica esencial, que es la que hago cuando voy al contacto con mi inteligencia interior,
las calidades o cualidades que tienen los distintos objetos, los distintos condicionamientos o limitaciones que hay por toda parte, y así voy armando todo un paquete de conocimientos que tiene que ver con la totalidad de la vida, con el presente, con el futuro, con el pasado. Entonces voy teniendo como una coherencia sobre la realidad de la vida. Y esto me va a servir mucho en mi creatividad, porque la creatividad es una nueva realidad que yo voy a establecer. Y esa nueva realidad, si se nutre de mi sabiduría sobre la realidad, entonces es mucho más elegante lo que voy a hacer. Entonces así yo puedo escaparme de los aspectos que me limitan, que lo llamamos los aspectos reactivos, en los cuales yo soy una víctima o una criatura que responde a circunstancias, y voy oscilando hacia un espacio en el cual yo soy el creador. No soy criatura, sino soy creador. Y ello me permite a mí manejar mis estados emocionales y mis estados mentales y volver los estados creativos. Estados creativos en los cuales yo soy el autor de la realidad. Creatividad. Esto puede evolucionar mucho más. Y podemos llegar a desarrollar unos estados de conciencia superiores. Estados superiores de conciencia que nuestro sistema nervioso es capaz de soportar. Y para eso está tan potente el sistema nervioso que tenemos. Un primer estado que se va desarrollando a través de las prácticas de contacto con la inteligencia creativa se llama el estado de la conciencia cósmica, que viene a ser la conciencia del universo, darme cuenta de la realidad en todos sus aspectos. La realidad es muy vibrante, mucho más de lo que nos imaginamos. Los colores son mucho más vivos de lo que somos capaces de apreciar en una primera mirada. Los sabores son mucho más especiales que los que concebimos comiendo alimento a toda velocidad. El sonido es mucho más elegante y mucho más profundo que el que desarrollamos oyendo a toda velocidad las cosas. Y el tacto es mucho más especial que el que desarrollamos sin tocar, sin siquiera acercarnos a la realidad. Y el olfato, que es tan esencial, podría permitirnos oler y tener olfato para todas las cosas. Cuando yo voy desarrollando mis sentidos a través de las prácticas contemplativas, de las prácticas de meditación y de las otras prácticas que les describí de contacto con la naturaleza y de contacto con la inteligencia creativa, el silencio, consultar con expertos, todo lo que hemos mencionado, entonces se va desarrollando la conciencia del cosmos. Un ejemplo de esto lo pueden ver ustedes en Humboldt. Humboldt escribió un libro que se llama Cosmos, un libro de 20 volúmenes, producto de sus experiencias de años y años de contacto con la naturaleza. Él empezó como geólogo, pero luego se volvió naturista y se volvió cronista de viajes. Estuvo en Colombia también, en los llanos orientales, en la Amazonia, pero también estuvo en Rusia y viajó por todas partes y escribió sobre todo. Un hombre universal. Podemos desarrollar ciertas habilidades de ser hombres universales cuando hacemos este tipo de prácticas, porque nos animamos bastante y empezamos a distinguir en la realidad aspectos muy especiales. Entonces nos volvemos grandes fotógrafos de la realidad porque tenemos la cámara de la conciencia encendida, como les había dicho. Entonces así desarrollamos la conciencia cósmica, la conciencia del cosmos, la capacidad de observar los brillos y las vibraciones del cosmos. Y hay más cosas para desarrollar. También podemos desarrollar la conciencia creativa, que es como el objeto de este curso. Es desarrollar la capacidad para crear, para establecer nuevas realidades, llegando a un punto en el cual yo me voy dando cuenta que yo soy creador, en vez de darme cuenta de que soy criatura, que me crean. Yo soy creador. Y cuando me doy cuenta de que soy creador, adquiero una conciencia de creador. Y me vuelvo autor de las cosas. Me vuelvo responsable. Me vuelvo responsable de mi proyecto, de mi idea, de mi libro. Y dejo de acusar a otros, de echar vainas. Y más bien asumo la responsabilidad creativa y convoco a la responsabilidad creativa a las personas, formando grupos creativos.
Entonces así me convierto en el creador, y esa conciencia de creador se llama la conciencia creativa. Y como yo en estas prácticas me acerco a las cosas, al universo, a los objetos, a los pensamientos, y me vuelvo muy empático con ellos, porque les pongo cuidado, y el cuidado es muy importante, poner cuidado es muy importante, poner atención es muy importante, eso impulsa la vida. Entonces se me desarrolla la conciencia de la unidad, donde yo, como individuo, aprecio la realidad y me siento parte de la realidad. Una conciencia de cercanía. Imagínense las tres conciencias superpuestas a la conciencia de la vida normal. Entonces, en la vida normal, donde yo estoy despierto, donde yo duermo, donde yo sueño, donde yo me canso o me vitalizo, hago ejercicio, la vida normal, escribo, etc., le superpongo a la vida normal estas tres conciencias. Entonces se enriquece la vida normal, se enriquece con el cosmos, se enriquece con la posibilidad de crear y de ayudar a que todo funcione bien, y la posibilidad de sentirme cercano y apreciativo con el universo en su totalidad. Bueno, espero que les haya parecido interesante todo este planteamiento que les hago. Les voy a mostrar el libro mío por si de pronto alguno lo quiere conseguir. Muchas gracias. Observemos ahora con despacio, con tranquilidad, algunas imágenes que nos permiten resumir este módulo. Estamos hablando de unas relaciones entre los tres elementos: el sujeto, que toma decisiones, el método, que tiene acciones, y el objeto, que es lo que se observa. Y la conciencia personal se desarrolla mediante la interacción de esos tres elementos. Y la práctica contemplativa es una oportunidad que yo me doy para interactuar activamente en esos tres elementos. Entonces, en esta práctica de la contemplación creativa, uno escoge un lugar tranquilo, se escoge una posición cómoda, se cierran los ojos, se deja que la mente vague libremente un par de minutos, se coloca la atención sobre un objeto y se permite el juego recurrente, el juego meditativo con el objeto. Y luego de esto trabajamos un tema de interés y hacemos un juego contemplativo sobre ese tema de interés. Y establecemos una práctica trabajando con temas de interés que se llama la práctica contemplativa. Esa práctica genera evolución. Uno va evolucionando en el conocimiento y entonces tiene ganas de hacer proyectos, tiene ganas de meterse en el tema de la acción. O sea, la práctica contemplativa te lleva a la acción. El amor por la vida va fluyendo por sí mismo para todos. Tiene que ver con aspectos de nuestra naturaleza, la supervivencia, la ganas de vivir, la solidaridad, la reproducción, la maternidad, la paternidad, tantos elementos de la vida, y en todos ellos es evidente el flujo poderoso del amor. Entonces yo puedo contemplar todos esos flujos, la existencia en todas sus capas. Desde el cuerpo mío hasta el universo los puedo contemplar, siendo capaz de advertir que la existencia tiene capas y que yo las puedo observar aplicando estas técnicas que mezclan la meditación con la contemplación para encontrar los tres niveles de la realidad: lo que se ve, lo que está oculto, lo que pudiera ser.
Poderes. Los colores del universo se confunden con mi cuerpo, que se vuelve agua, fuego, flor y luminoso reflejo de esa luz intensa que brilla a lo lejos. La práctica de la contemplación creativa desarrolla unas habilidades especiales en el ser, en la persona, que los podemos asimilar a algo extraordinario, pudiéramos llamarlo poderes, y permite una visualización muy íntima de las leyes de la naturaleza, que yo aquí resumo en estas frases. En el corazón de todas las cosas existe una chispa divina, somos flujo interminable, el observador crea la realidad, en la ausencia de certidumbre siempre es posible un milagro. La existencia de lados opuestos en todas las cosas nos libera de las limitaciones. Todo lo que existe en el cosmos es inseparable. Hay varios niveles de la realidad. El miedo se disuelve cuando entendemos el eterno presente. Las crisis contienen la clave del desarrollo de las cosas porque se modifican. Y lo pequeño es infinito también. Entonces la contemplación nos va llevando a un estado mental que se llama sanyama y que es como una conjunción de poner cuidado, que es la concentración, de dejar que la recurrencia funcione y de trabajar un tema deteniéndonos en él. La mezcla de esos tres aspectos es el sanyama. El conocimiento se va volviendo visible y se hace una mezcla entre el conocimiento que se vuelve visible y el estado contemplativo. Y aparecen descubrimientos y aparece conocimiento cuando yo hago estas prácticas contemplativas. Hay que tenerse confianza de que se desenvuelve una gran habilidad creativa con los estados contemplativos y empezamos a entender lo que es lo esencial, lo que son las cualidades, lo que son los condicionamientos, y empezamos a ver las relaciones que hay entre el pasado, el presente y el futuro. Entonces, dominamos el tiempo. El tiempo tiene un significado novedoso para nosotros con las prácticas contemplativas. Aparecen aspectos diversos. Eventualmente, esto se convierte en estados de conciencia, donde evolucionamos desde la reactividad, que es la esclavitud, hasta la creatividad, que es la independencia, la libertad. Y pasamos también por un dominio del intelecto, de las emociones. Entonces vamos girando desde la conciencia normal hasta la conciencia desarrollada. Por estado de conciencia pasamos. Conciencia cósmica. El individuo conoce el cosmos, es el cosmos. Conciencia creativa. El individuo es el creador, él da origen. Conciencia de unidad. El individuo se vuelve apreciativo, se identifica con la totalidad. Estos tres estados de conciencia superiores se van desarrollando como consecuencia de las prácticas contemplativas. ¿Quién eres? ¿Tú qué esperas en la entrada de la morada, aguardando mi vista desde hace tiempo, sin que yo me atreva a comenzar la jornada, detenido por esa mano que mi pensamiento ha puesto imponente, juzgando mi intento? Acá les muestro mi libro La Contemplación Creativa. Lo primero que les muestro es la edición local. La tengo para la venta en mi casa a un precio de 40.000 pesos por ejemplar. Y también lo publiqué en la casa Amazon, tanto en español como en inglés, y se puede conseguir en edición
impresa, tapa blanda, como en edición Kindle, en ambos casos. Así que ojalá les pueda interesar, porque creo que sería una oportunidad de que ustedes profundicen en estos temas. Muchas gracias.